beneficioso. Presentará, por cierto, un proyecto de ley para su aprobación con carácter urgente a la Asamblea y que incluye poner un tope máximo al interés que se paga a grandes inversionistas y que los bancos también, dijo, deberán fijar una metodología para ello. Que las entidades públicas coloquen nuevos depósitos solo en bancos estatales para dejar de competir entre ellos. Según diarios locales, en el último trimestre de 2012 ingresaron unos 1.100 millones de dólares al país en los últimos 3 meses. Y en los primeros 15 días del año de este 2013 han ingresado otros 150 millones de dólares. Preocupa, por cierto, que la tendencia continúe durante el año. ¿Cuál es el atractivo para los inversionistas? Pues que la tasa de interés en colones es de 9%. En Estados Unidos esa tasa es de 0 a 0,25%. Y ahí está el contraste, y ahí está el atractivo. Para hablar de las opciones que tiene a su alcance el gobierno de San José, invitamos a Melvin Garita Mora. Él es economista, es gerente de la firma La FICE Valores allá en Costa Rica. Melvin, gracias por estar con nosotros y primero vamos a tratar de entender si es necesaria la medida, porque mucho se habla de estos capitales golondrina de corto plazo. Los hemos visto llegar a Brasil, hemos escuchado a la presidenta de Brasil en varias oportunidades y al presidente y ministro de Finanzas, presidente del Banco Central y ministro de Finanzas de ese país, buscar maneras de contrarrestarle, digamos que el efecto de estas medidas. En el caso de Costa Rica, ¿es necesario aplicar medidas similares? Bienvenido. Sí, en términos generales podríamos decir que esta afluencia que hemos tenido en los últimos 4 meses sobrepasa lo que es la demanda nuestra de dólares y definitivamente si el Banco Central continúa comprando dólares al ritmo que lo ha venido haciendo, defendiendo la apreciación de la moneda, pues va a golpear la inflación. Dentro de las medidas, pues el tema de tasas de interés es una de las principales medidas que se pueden tomar para desincentivar. Entonces, podríamos decir que sí es un tema que hay que atacar, que hay que tratar de mitigar los efectos que pueda tener en el grueso de la población. Entonces, sí es necesario, esa es la primera respuesta. ¿Son las medidas correctas, Melvin? Ahí es donde tenemos un problema. Nosotros en Costa Rica tenemos un exceso de entrada de dólares desde los últimos 10 años o más, en el 70% de los trimestres, que es como lo miden las autoridades, entran dólares en términos netos. Lo que estamos viendo en los últimos 4 meses es claramente un ataque especulativo. El Banco Central tenía un programa de acumulación de reservas, de fortalecimiento de reservas. Se estaba esperando o una muy buena parte de estos capitales que entraron con la expectativa de que ese piso se moviera. Lo que han dicho las autoridades es que no lo van a mover y podríamos decir que los efectos que puedan tener en la disminución de tasas de interés y las otras medidas respecto a mayores impuestos para las transacciones financieras relativas pueden tener resultados que podrían quedarse cortos, para decirlo en términos sencillos. Nosotros lo que nos indica la dinámica para la economía costarricense es que el tipo de cambio debería ser menor. Somos una economía que nos integramos exitosamente a los mercados internacionales de bienes, servicios y de capital, y el tamaño de nuestra economía pareciera no aguantar ese éxito que estamos teniendo. Entonces, la pregunta de fondo es si es el esquema cambiario que tenemos el adecuado o si necesitamos variar algún otro sistema. Por lo que me estás diciendo, en tu opinión, ¿se necesitaría modificar parte de ese sistema cambiario o no estoy en lo cierto? Sí, por lo menos la percepción de un grupo que no es pequeño de economistas a nivel nacional, pensamos en eso. El sistema cambiario nuestro, la flexibilización del sistema cambiario, pues conllevaría algunos golpes muy importantes para lo que es el sector exportador, turismo, y sobre todo para aquellos sectores donde no hay una gran generación de valor agregado. Y la flexibilización podría conllevar la quiebra de muchas empresas de este tipo, llevando a problemas sociales importantes. La discusión debería
tornarse en cuanto a si es necesario la flexibilización o ir a medidas un poco más heterodoxas como podría ser la dolarización de la economía. Tenemos algunos problemas de audio. Yo no sé si tienes un micrófono a mano como para que te lo acerques un poquito más. Gracias. Yo te lo pido aquí en vivo con nuestra audiencia viéndonos, pero porque estamos dejando de entender algunas de las precisiones que estás haciendo. ¿Habría entonces otras opciones, en tu opinión, antes de estas? Uno trata de entender también de qué manera este desincentivo o esta herramienta para desincentivar esa llegada masiva de capitales puede afectar a los ahorristas nacionales, a los consumidores, a los inversionistas locales. ¿Qué nos dice sobre estos efectos no deseados que podrían venir de la mano o acompañando estas medidas del gobierno? Te escuchamos. Sí, en términos generales, la disminución de tasas pues va a golpear a todas las personas que tengan ahorros, inversiones, y tiene un efecto de corto plazo importante en lo que es la inflación. Si bajamos los tasas de interés, como es lo que se espera, con una compra, porque el anuncio, o por lo menos la medida que ha indicado el Banco Central es que no va a mover el piso de la banda, pues vamos a tener una monetización defendiendo, el Banco Central defendiendo el piso de la banda, va a poner más colones en circulación, y por otro lado tenemos un escenario de tasas bajas. Eso es un cóctel muy beneficioso para la inflación, y como todos sabemos, la inflación pues golpea a las clases más bajas. En ese sentido, podríamos caer en un problema inflacionario importante de mediano y largo plazo. ¿En qué nivel está la inflación en este momento en Costa Rica, para entender, Melvin? Alrededor del 5%, y en esto nosotros tuvimos un escenario muy similar en el 2008. El Banco Central recién había implementado el sistema cambiario de bandas, teníamos pocos meses de experiencia en esto, el tipo de cambio estaba pegado en la banda, y el Banco Central bajó tasas de interés, y lo que vimos fue que la inflación, que venía en niveles del 6-7%, aumentara hasta niveles del 12%, en aquel momento en el 2008. Entonces, en este cóctel de medidas, lo que estás diciendo es que hay un riesgo importante de que se vuelva a presionar la inflación, de que los consumidores tengan un 2013 con precios al alza. ¿Es correcto? Definitivamente, y eso, pues además de que tendríamos unas tasas muy bajas para todos los que están hablando, también desincentiva completamente el ahorro, puesto que va a implicar que sea más rentable comprar hoy que comprar mañana. Ahora, si lo que me gano por tener la plata en el banco hoy y hacia mañana me resulta mejor comprar hoy, porque los precios de mañana van a ser más altos, y lo que me esté pagando esos intereses no me alcanzan, pues definitivamente se va a incentivar el consumo, y eso ayudaría o implicaría más